Hola, ¿cómo andan? A pesar de todo, bienvenidos a Quinto. Les grabé este video para redondear un poco algunos contenidos que algunos no han entendido. Como podemos ver, la materia se llama Electrónica y Autotrónica. La parte de autotrónica es la aplicación de la electrónica en el automóvil. Esto comenzó no en este siglo, sino a fines de la década del 70 del siglo pasado. Definimos la electrónica como la ciencia y la técnica que trabaja con la tensión y la intensidad, movimiento de los electrones en los semiconductores y conductores bajo ciertas condiciones. En esta diapositiva podemos ver la circulación de la corriente. Vamos a tomar la dirección electrónica, es decir, de negativo a positivo. Sabemos que la circulación de corriente es circulación de electrones. Como contaba en el apunte que les mandé, podemos dividir los elementos electrónicos en activos, que son los diodos, los transistores, los tiritores y los triac, y los pasivos, que son las resistencias, los condensadores y las bobinas. Para ir tomando un poquito de temperatura, acá tenemos un circuito electrónico. En este caso es un timer, o sea, un reloj, para saber el tiempo de cocción de los huevos. Las referencias son, tenemos en 1 la fuente, en 2 tenemos resistencia fija de distintos valores, en 3 tenemos resistencia variable, en 4 tenemos el pulsador, en 5 tenemos capacitor o condensador, en 6 tenemos un circuito integrado que más adelante vamos a ver cómo funciona y en qué consiste. En 7 tenemos un LED verde, en este caso está apagado, y un LED rojo que está prendido. Y en 8 tenemos un buffer o parlante. Tenemos la definición de resistencia, que podemos decir es el componente electrónico diseñado para introducir una resistencia eléctrica determinada entre dos puntos de un circuito eléctrico. Bueno, en esta diapositiva vamos a ver la tabla de colores, que es el código que han creado los técnicos en electrónica para identificar el valor de la resistencia en los circuitos. Para entenderlo utilizaremos la resistencia de la figura sin tener en cuenta la cuarta franja, que es la de la tolerancia. Vamos a utilizar la tabla que confeccioné para entenderla mejor. En 1 tenemos los colores de la banda correspondiente, en 2 el valor de la primera cifra, en 3 el valor de la segunda cifra, y en 4 el multiplicador, que es en realidad el valor final, que va a ser en ohms, kilo o en mega. En este caso, la resistencia de la figura tiene un valor de rojo, violeta y verde, que es 2.7 mega ohms o 2.700.000 ohms. Algunos ejemplos para poder entender mejor. Vamos a utilizar las decenas, centenas, milésimas hasta un mega, en donde apreciaremos cómo se coloca la banda negra. Tenemos 10 ohms, es marrón, negro y negro. 100 ohms es marrón, negro, marrón, o sea, el negro va en el medio, porque el negro al final de todo no tiene valor multiplicador. 1000 ohms tenemos marrón, negro, rojo, o su equivalente un K, como vamos a pedir en los negocios del ramo. 10.000 ohms equivale a marrón, negro y naranja, o 10K. 100.000 ohms equivale a marrón, negro, amarillo, o 100K. Y 1.000.000 de ohms es marrón, negro y verde, o 1 mega ohms. Ahora bien, cuando tenemos 4.2K, 5.1K, etc., sus colores son: 4.2K es amarillo, rojo y rojo. 5.1K es verde, marrón, rojo. Y cuando tenemos 2K5, 2K8, etc., sus colores serán: para el primero 4K5 amarillo, verde y naranja, y 2K8 rojo, gris y naranja. O sea, el color final nos está determinando los kilos
o sea, los kilos o los megas. Bueno, ahora veamos los ejercicios que di en el trabajo práctico. En el primero, que teníamos los valores en letras, tenemos que saber, o sea, colores, tenemos que saber su unidad. En el primero tenemos verde, marrón, negro, equivale a 51 ohms. En el número 2 tenemos amarillo, marrón y naranja, equivale a 41K. Y en el tercero tenemos azul, verde y amarillo, 650 kilo ohms. En el otro ejercicio que teníamos representado los valores, tenemos que saber qué colores eran. Tenemos en el primero 2K2, roja, roja, naranja. 47K, amarillo, violeta y naranja. 68 ohms, azul, gris, negro. Y 44K, amarillo, amarillo, naranja. Esperemos que hayan entendido. Ahora vamos a ver la función de la resistencia en un circuito. Por lo visto el año pasado sabemos que una resistencia colocada en serie en un circuito produce una caída de tensión. Este fenómeno nos permite conectar a los transistores, diodos, LED, etc. a fuente de elevado voltaje sin que se produzca daño alguno. Acá tenemos representado un circuito que es el que utilizamos el año pasado cuando armamos la punta de prueba, ¿no es cierto? Que tiene un diodo LED y una resistencia de 1K. Vamos a armar este circuito y vamos a necesitar, para hacer la medición de la caída de tensión, las siguientes herramientas: un tester, un protoboard, y los materiales que vamos a utilizar una resistencia de 1K, una resistencia de 220 ohms y una resistencia de 680 ohms y 3 LED de distintos colores, más una fuente de 12 volts. Ahora vamos a hacer un repaso de tester que lo vimos el año pasado. Como podemos apreciar en la diapositiva, tenemos dos tipos: el analógico o de aguja móvil y el digital. A continuación, recordemos de cómo se colocan las puntas. Como vemos en la diapositiva, en el analógico es más fácil, pues están del lado de enfrente y separadas y con los colores que la identifican. En cambio, en el digital, en A va la punta roja, en B la punta negra, y cuando tenemos que medir amperaje, la punta roja va en C, ¿no es cierto? Si podemos apreciar, tenemos que a donde va en C marca 10 amperes, en A nos va a marcar el símbolo de ohms, voltaje, amperaje, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Recordamos también que para medir voltajes, las puntas van en paralelo, amperajes en serie, y cuando medimos resistencia o continuidad va en paralelo y desconectada la fuente o batería. Habíamos nombrado un protoboard, ¿no es cierto? El protoboard es un circuito que se ha creado para desarrollar circuitos electrónicos sin producir soldadura, o sea, a modo de prueba. Una vez que ande, que podemos lograr que ande, se arma realmente. Tenemos colocado en 1 y 4 la entrada de la fuente, en rojo positivo, en negro negativo, y en 2 y 3 los nodos de conexiones. Para hacer las mediciones de la caída de tensión en las resistencias, vamos a armar los siguientes circuitos. En 1 tenemos una resistencia de 1K, en 2 tenemos una resistencia de 220 ohms y en 3 tenemos una resistencia de 680 ohms. Bueno, como ya dijimos, vamos a utilizar un tester digital, vamos a utilizar la escala de corriente directa, o sea, la corriente continua, y vamos a utilizar en la llave selectora la escala de 20 ohms. Bueno, como dijimos anteriormente, vamos a hacer dos tipos de mediciones en cada circuito. Primero, en uno, antes de la resistencia, o sea, la corriente que viene de la fuente, va a tener que marcar los 12 volts correspondientes. Y el número 2, después de la resistencia, a donde nos va a medir la caída de tensión en los distintos circuitos que vamos a medir.
Bueno, a continuación vamos a ver las resistencias variables, en este caso el potenciómetro. Este elemento es muy importante que entendamos cómo funciona. En el automóvil se emplea como sensor de la paleta del caudalímetro, la entrada de aire, y el TPS o sensor de la mariposa de aceleración. Y en el resto de los aparatos electrónicos lo tenemos como control de volumen, control de tono, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, acá tenemos los componentes de un potenciómetro. Tenemos el material resistivo, que es esta media luna, ¿no es cierto? Tenemos la flecha o el cursor y los tres terminales. Un terminal negativo, el terminal positivo en el otro extremo y el del medio se lo llama terminal variable o señal. Vamos a utilizar los siguientes circuitos para interpretar cómo funciona un potenciómetro. Además, este es el método que se utiliza para averiguar en el automóvil si la TPS funciona correctamente. Montamos un potenciómetro en el protoboard, ¿no es cierto? Donde colocamos en uno, vamos a utilizar un voltímetro y lo colocamos en los terminales de los extremos y nos tiene que marcar el voltaje de la fuente, en este caso 5 voltios. Ahora, en dos, colocamos la punta positiva en el terminal del cursor, que se denomina señal. En este caso estamos midiendo 2.75 voltios y si movemos el cursor va a ir variando. En esta diapositiva lo que hacemos es mover el cursor, siempre la punta roja en el terminal central, hasta que el voltímetro nos marque los 5 voltios de la fuente. Para representar, como ya dijimos, vamos a medir la caída de tensión de una resistencia, ¿no es cierto? Vamos a utilizar esta fuente, una fuente múltiple, de los cuales tenemos 5 y 12 volts. Vamos a utilizar el tester, en este caso digital, en la escala volt corriente continua de 20, ¿no es cierto? Ya el negativo lo tengo conectado a través de un cable fijo. Acá tenemos representada, en este caso primero vamos a probar la resistencia de un K, ¿no es cierto? Y acá tenemos un LED en este caso rojo. Acá tenemos la conexión negativa y acá tenemos la conexión positiva. La primera medición que vamos a hacer, vamos a tomar antes de la entrada de la resistencia los 12 voltios de la fuente. En este caso 11,81, no son 12 volts exactos. Y en el caso de un K, vamos a ver la caída de tensión que provoca es, en el otro extremo de la resistencia, 2,0304. ¿Bien? Ahora, vamos a sacar esta resistencia y vamos a ponerla de 680 ohms, ¿no es cierto? En el protoboard, 680 ohms, conectamos. Como siempre, acá tenemos la fuente y acá tenemos la caída de tensión. En este caso, 2,11 es la caída de tensión que produce la resistencia de 680 ohms. Y sacamos esta y vamos a conectar la de 220 ohmios. Bien, y produce una caída de tensión de 2,61. ¿Bien? ¿Entendieron? Este es el proceso que hace la resistencia en los circuitos, en este caso, para que nosotros podamos prender un LED con 12 voltios. ¿Bien? Por el otro lado, vamos a ver lo que decíamos del potenciómetro. Acá tenemos desarmado un potenciómetro donde tenemos la pista central, que es un carbón resistivo con los dos extremos, ¿no es cierto? Uno es negativo y el otro es positivo. Y acá tenemos el cursor que va tomando, en la perilla esto es lo que gira, ¿no es cierto? Va tomando más o menor resistencia. Acá nosotros ya lo tengo conectado, acá tengo positivo y acá tengo negativo, los dos extremos del potenciómetro, y acá en el medio, a través de este cable con las pinzas cocodrilo, tengo el central o la señal. Si nosotros
medimos acá, si nosotros medimos acá, tenemos, ahí cambia 5 voltios. Si nosotros medimos acá, tenemos en el extremo los 5 voltios. ¿Bien? Ahora, yo voy a tomar cómo trabaja un potenciómetro. En este caso, ahí lo tengo 0 voltios, 0 resistencia. A medida que yo voy moviendo, ¿no es cierto?, va tomando resistencia, y acá aproximadamente estaríamos en la mitad del cursor aproximadamente, ¿no es cierto? Y si llegamos al otro extremo tenemos los 5 voltios, ¿no? ¿Cómo trabajaría en el auto? Esto está conectado en el eje de la mariposa de aceleración, ¿no es cierto? Entonces, a medida que nosotros vamos acelerando, esto va moviendo y va tomando mayor o menor resistencia. Y esto determina en la computadora a dónde está la mariposa. Si está a mitad de camino, entonces le va dando la orden al inyector para que suministre más o menos combustible. Bueno, espero que hayan entendido. Nos vemos en la próxima.